Bienvenidos, mi nombre es Ben Wimsley, soy profesor de participación cultural en la Universidad de Leeds en Inglaterra. Es un placer estar aquí, especialmente porque allá hace menos 3 grados y está nevando, y aquí está un poquito más cálido. Estamos todos también muy emocionados de estar acá, y como pueden ver tenemos 3 oradores y expositores muy distinguidos. Desafortunadamente, 2 de los invitados no pudieron lograr llegar a la sesión de hoy, lo que significa que, por una parte, vamos a tener material un poco más extenso por parte de los que están presentes. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a tener 25 minutos para cada paper, que va a demorar alrededor de 1 hora, y después vamos a dejar 30 minutos para tener una sesión de preguntas y tener tiempo de discusión. Espero que eso suene bien y quizás podamos terminar un poquito antes para el almuerzo si tenemos suerte. ¿Mostramos entonces la presentación? Apenas tengamos las diapositivas, vamos a presentar a los expositores. Muy bien, un placer entonces. Para mí es un placer presentar a Matías Muñoz Hernández de WIPO en Suiza, y el paper de Matías se llama El intercambio entre nosotros, barreras y predictores para la exportación de bienes culturales desde Chile. Matías. Muchas gracias. Voy a ponerme de pie para dar una mejor presentación. Muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme a este tremendo evento. Quiero presentarles este artículo que investigué el año pasado, que se llama El intercambio entre nosotros, y se trata de las barreras que las exportaciones culturales de Chile y cuáles enfrenta cuando tiene que intercambiar con el norte global. Hoy represento a la Organización de Propiedad Intelectual del Mundo y empezamos. Muy bien, una pequeña presentación acerca del tema. Tenemos que reconocer que las estrategias de exportación cultural podrían mejorar si pudiéramos enfocarnos en algunas variables que abordan el potencial de exportaciones culturales de países de Latinoamérica, América o en general del sur global. Este artículo entonces se enfocaba en predictores o variables que pudieran afectar de manera positiva las estrategias de exportación cultural. También tenemos que reconocer que la demanda interna de productos culturales en países como Chile no es la suficiente como para crear una situación socioeconómica cultural suficiente. Entonces hay que ver la demanda externa para los productos locales y culturales. También, si nos enfocamos en las mejoras en exportaciones culturales, uno podría beneficiar al sector cultural y también a los trabajadores. Reconocemos también que hay ciertas restricciones en las barreras que enfrentamos como país en desarrollo. Hay el problema de acceso al mercado, está el problema de instituciones locales, estrategias, barreras comerciales y acuerdos que quizás no están activos o no están establecidos. Y ese es el caso, por ejemplo, con el sur global. Entonces, este artículo reconoce estas limitaciones y empezamos a desarrollar un modelo mayor, que es un modelo de probabilidades, de econometría, para entender cuáles son las variables más significativas que afectan la probabilidad de un país para importar bienes y productos chilenos, cualquier país. Luego de eso, el próximo paso es desarrollar un modelo predictor utilizando un random forest, un bosque aleatorio, porque tiene un poder predictivo muy poderoso, y esta metodología destaca los predictores más destacados para mejorar la probabilidad de importar bienes culturales de Chile. Un poco de literatura. En relación con Latinoamérica, esto es del 2015, pero sin importar esto, la participación de mercado es la misma. Los ingresos de
mercado cultural de Latinoamérica considera un 6% comparado con Norteamérica, Europa y Asia del Pacífico, entonces hay espacio para mejorar. También hay una diferencia entre los volúmenes de intercambios culturales entre el norte y el sur global, que sugiere que esto está influenciado por una distancia cultural, incluso las tasas de falta de educación. Por lo tanto, si hablamos de libros y revistas, etcétera. Otros autores también mencionan el hecho de que el norte global prefiere realizar intercambios y apoyar un tratamiento preferencial a países en desarrollo, pero países que tienen enlaces coloniales, y estábamos hablando de eso, por ejemplo, el Reino Unido con países del Commonwealth o Francia con países conectados en África o en España con la mayoría de los países de Latinoamérica. Y también el hecho de que hay una proximidad lingüística que también se considera como una barrera. Un poco más ahora del caso de Chile. El 71,1% de los trabajadores culturales en Chile tienen dificultades para distribuir y promover sus servicios y bienes culturales. Por lo tanto, hay un problema real en cómo podemos distribuir y promover los bienes culturales desde Chile hacia otros países. El 70% de las exportaciones de bienes culturales se distribuyen tanto en artesanías como en productos editoriales. Esto quiere decir que el espacio para abrir este portafolio de productos a cosas que no sean libros o revistas o periódicos. Por otra parte, Chile tiene más de 130 acuerdos bilaterales de intercambio cultural, pero la mayoría de ellos no están actualizados. Entonces, también hay una oportunidad para revisitar estos acuerdos bilaterales y ver cómo podemos aprovecharlos y potencialmente mejorar las exportaciones culturales del país. Entonces, la hipótesis. Digamos que la estrategia de exportación cultural de Chile enfrenta barreras de comercio internacional y, por lo tanto, se afecta la posibilidad de mejorar y de obtener nuevos socios de intercambio. Las preguntas de investigación. ¿Qué variables podrían explicar los niveles de exportaciones reales de bienes culturales desde Chile a otros países? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las posibles variables que podrían predecir nuevos socios comerciales con Chile? Y vamos a explorar este aspecto un poco más. La metodología. Hablé acerca de la regresión lógica. La regresión lógica nosotros la proponemos considerando la posibilidad de que cualquier país puede importar bienes culturales chilenos y luego identificamos cuáles son las variables significativas para esta decisión. Esta metodología en particular es muy importante o relevante porque nos ayuda a aislar el impacto de cada variable independiente. Entonces podemos identificar qué variable efectivamente afecta más que la otra, utilizando efectos marginales. Luego de eso, los modelos predictivos también son muy útiles en la forma en la que identifican estos predictores. El problema con los modelos predictivos, especialmente con el Random Forest, es que uno puede ordenar las variables que van a ser los predictores más importantes, pero uno no puede medir el tamaño del impacto. Entonces uno solamente va a decir, este es el primero, este es el segundo, el tercero, pero no sé el tamaño de la primera en comparación con la segunda. Esta es la limitación de la metodología. Ahora, la data. Utilizamos dos, uno de la UNCTAD con respecto al volumen de exportaciones de bienes culturales de Chile a cualquier otro país, y utilicé la fuente de datos de Gravity Dynamic, donde vemos indicadores macroeconómicos, atributos geográficos, relaciones culturales, etcétera, para cada país que efectivamente importa bienes culturales desde el 2005 al 2014. Por parte de los bienes culturales incluí artesanías, audiovisual, diseño, medios, artes y otras publicaciones. Las variables dependientes, la probabilidad de importación, es decir, toma el valor 1 si es que el país importa bienes culturales y 0 si es que el país no importa bienes culturales. Esta es la regresión y aquí podemos ver que la probabilidad
depende de el valor, el PIB, la distancia entre los dos países, es decir, entre Chile y el país que está importando. Si es que los países son vecinos, si es que está cerrado, si es una isla, si tienen un idioma en común, si es que tienen un acuerdo preferencial entre Chile y el otro país, si es que tienen algún acuerdo de integración económica, si es que también tienen un acuerdo de libre comercio, si es que tienen un acuerdo parcial, si es que es país miembro de la Unión Europea, si es miembro de la WTOM, de la GATT. Después un índice que indica qué tan robustas son las instituciones en el país y el factor de cada año. Solo eso. Esta es la regresión. Hay algunas variables que son significativas, otras que no. Entonces nos vamos a enfocar en las que son significativas, en estas. Y estos son los efectos marginales, es decir, ¿cómo entendemos este número? Básicamente, por ejemplo, para el valor logarítmico de las acciones capitales, un 1% de las acciones de capital logarítmico aumenta las posibilidades del país que importa bienes culturales en un 5%. Para el PIB, si es que aumentan un 1%, va a aumentar la probabilidad en un 31%. Y así. Entonces vamos a ir destacando y vamos a ir discutiendo las más importantes. Entonces, miembros de la Unión Europea. El impacto es negativo, de hecho, y es bastante significativo. Es decir, un país que pertenece a la Unión Europea potencialmente no va a importar bienes culturales de Chile, reflejando las barreras, que también es algo que podemos encontrar en la literatura. Porque la Unión Europea como bloque regional es muy específico en el tipo de bienes culturales que van a importar de otros países fuera de la Unión Europea, pensando probablemente que quieren protegerse del tráfico ilícito de pinturas, de artesanías y otros bienes y productos culturales. El PIB más alto aumenta esto en un 31%, los niveles de acciones de capital en un 35%, también los acuerdos de comercio preferencial, algo que la UNESCO también indicó, aumenta la posibilidad de importación casi en un 47%, y los acuerdos de alcance parcial se analizan como una discriminación y es por eso que se ve reflejado de manera negativa. Por ejemplo, yo voy a importar bienes culturales de ciertos países porque tengo, por ejemplo, conexiones coloniales en el pasado. Entonces esto se expresa de una manera negativa. Voy a saltarme esta y vamos a ir al tiro al random forest. Entonces los modelos predictivos, como dije anteriormente, usarlos, uno puede listar los predictores más importantes, pero no podemos indicar qué tan más importante o cuál es la importancia del primero en comparación con el segundo. Simplemente voy a ordenarlos del primero al último. Ahora voy a hablar del análisis de los predictores. Y creo que lo único importante aquí es que uno hay que prestar atención a la correlación positiva o negativa. Todos son positivos, pero la distancia es la única que es negativa. Esto sugiere que los países que están más lejos de Chile probablemente tienen menos posibilidad de importar bienes culturales chilenos, y vamos a explorar eso un poco y cómo podemos abordar esto. Entonces, las variables macroeconómicas son los indicadores predictivos más importantes, como dijimos anteriormente. El PIB y las acciones lógico-capitales son cosas que están dadas, viniendo de una perspectiva de políticas públicas del sector cultural. No hay mucho que podamos hacer. La distancia. Podríamos decir que no se puede hacer nada al respecto porque claramente la distancia geográfica es algo también que está dado. Sin embargo, cómo se refleja y por la situación del medio ambiente digital, quizás uno podría acortar esta distancia geográfica al mejorar
la educación digital de los trabajadores culturales y confiar más en los productos digitales. Es decir, ahí podríamos tener un efecto. La estabilidad de las instituciones también es algo que afecta positivamente. La población también es un indicador positivo, por ejemplo, países más grandes. Esta parte también es importante, es decir, 3 indicadores están asociados con los acuerdos, el número 6, 7 y 9. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los acuerdos de integración económica, los acuerdos de libre comercio y los acuerdos preferenciales. Son cosas que pueden predecir las importaciones de bienes culturales chilenos y pueden tener un efecto positivo. Entonces, si es que hay más acuerdos entre Chile o entre cualquier otro país y el país que quiera importar los productos chilenos, el idioma también es algo que puede considerarse como importante. Conclusiones, entonces. Desde el modelo, los países con un PIB más alto y con niveles de acciones más altos, pero con poblaciones menores, están asociados con una mayor posibilidad de importar bienes culturales de Chile. Esto se refleja un poco en la situación de Chile, porque indica que, por ejemplo, tiene una buena situación económica, pero una baja población. Ahora, los acuerdos de comercio preferencial apoyan exportaciones de desarrollo, países en desarrollo como Chile, que es lo que nosotros queremos promover y queremos proponer también. Los acuerdos de alcance parcial reducen la probabilidad de importar bienes culturales de chilenos, ya que estos son más selectivos y no son parte de los marcos en los que participamos. Una vez más, el tema de la Unión Europea. Esto afecta de manera negativa y esto se puede atribuir a las normas establecidas de la Unión Europea para importar y evitar el tráfico ilícito. En el caso del Random Forest, las conclusiones, de nuevo, ser un miembro de la Unión Europea tiene un impacto negativo, los niveles de acciones y el PIB también contribuyen a la probabilidad de importar, también los acuerdos de libre comercio y también los países que tienen mayores probabilidades de importar bienes culturales chilenos son aquellos que tienen mejores instituciones públicas, mejor desempeño económico, alta población y están en una distancia corta geográficamente. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos resultados? ¿Qué podemos hacer con esta discusión? ¿Y cómo podemos ponerle una perspectiva de políticas públicas? Yo puse estos 4 puntos que son relevantes para mí y de nuevo voy a mencionar la inversión en la educación digital y en infraestructura digital para acortar la distancia entre los países. En segundo lugar, promover un tratamiento preferencial como se menciona en el artículo 16 de la Convención de la UNESCO del 2005. Es algo que está escrito, es algo que se ha promovido y aún así los países, no todos ellos, pero lo han puesto en sus agendas o dentro de sus estrategias. Y es algo que resulta ser algo más discutido que implementado. En tercer lugar, construir asociaciones estratégicas con países de la región para mejorar los acuerdos de comercio con el norte global. Estos acuerdos que estábamos mencionando anteriormente es lo que hacen la Unión Europea. Entonces todos los países se coordinan y entregan sus estrategias para importar bienes culturales de otros países y podemos hacer lo mismo en esta región y de esta manera tendríamos un mejor equilibrio de importaciones y exportaciones con el norte global. Y finalmente, invertir en instituciones públicas robustas que puedan apoyar las exportaciones culturales a largo plazo. Entonces, las instituciones que se ocupan de esto y de esta forma desarrollar una agenda que pueda ser sostenible y se pueda entregar a largo plazo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Esto fue fascinante. Muchísima información muy valiosa. No sé ustedes, pero yo tengo muchísimas preguntas que le quiero hacer a Matías, pero vamos a pausarlas y las vamos a dejar para el final de la sesión. Así que tengan sus preguntas en mente, todo lo que le quieran preguntar a Matías y a los otros panelistas. Como en una horita más vamos a hacer esa ronda. Muy bien, ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Eleonora Del Fiore, profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Aberdeen, al norte de Escocia. Y porque la colega de Eli no está aquí, hubo un pequeño cambio en el programa, así que Eli va a estar hablando acerca de
trabajo de los artistas que va a resonar mucho con muchos de ustedes. Entonces, Eli, la palabra es suya. Muchas gracias, Ben. Y pido disculpas a los que querían escuchar querían escuchar acerca de las importaciones de arte moderno, pero mi colega no pudo viajar. Así que no pudo terminar el artículo. Sin embargo, lo vamos a tener publicado en Cultural Trends. Así que si es que efectivamente están interesados en el marketing de arte contemporáneo en Ghana, en algún momento, muy pronto, van a tener acceso a esta información. Entonces, ahora, para no hacer un vacío en el programa, me pidieron girar un poco a otro tema. Pido disculpas si es que el tema no encaja perfectamente, pero aún así estamos hablando, supongo que las personas encargadas de hacer las políticas y qué se puede hacer para mejorar en estos casos la producción cultural. Entonces, algunas de las cosas que voy a hablar ahora están discutidas en este artículo que se publicó recientemente en una revista cultural de Europa, pero es un estudio que está en curso, así que decidimos juntar un poco más de data, hacer más encuestas y vamos a seguir haciendo más entrevistas. Así que también es un trabajo en progreso. En términos de qué es lo que vamos a analizar en las condiciones laborales de artistas que trabajan con comunidades de una manera participativa, en Inglaterra particularmente, fue el legado de mucha parte de mi carrera que pasé analizando esta idea de los impactos que las artes pueden tener en la sociedad y las expectativas de estos impactos y si van a ser beneficiosas y si pueden ser un representante de su valor y quizás puede ser un reconocimiento del gobierno para obtener más financiamiento. Algo que me sorprendió, porque todos lo hemos notado, que en el pasado, en los últimos 15, 20 años, ha habido un aumento en la investigación de las condiciones laborales de las industrias creativas. Pero mucha parte de esta investigación se enfoca en los negocios creativos, ya sea la industria musical y todos los temas que rodean los medios, por ejemplo. Y mi intuición me indicaba que algo estaba siendo descuidado porque nadie le estaba prestando atención a las condiciones laborales de las personas que en gran parte trabajan en la porción subsidiaria de las artes. Y me preguntaba si es que la dinámica era diferente ahí, si es que los problemas eran diferentes ahí o si es que se podrían reconocer. Y luego, a nivel personal, me interesó mucho desde las éticas de cuidado feminista como un marco posible para empezar a pensar de manera diferente acerca de estas políticas culturales y si es que las éticas del cuidado podrían ofrecer un marco para empezar a pensar en formas de políticas culturales más justas y más inclusivas. Todo esto es lo que yo estaba pensando. Y parte de la frustración que sentí por mucho tiempo como investigadora de políticas públicas en Gran Bretaña fue esto. Lo que tenemos aquí es un collage, ¿cierto? Un montaje de imágenes y trocitos de los consejos de las artes de la página web de Gran Bretaña, que tiene una sección en este sitio web que apunta a trabajadores creativos, personas que administran distintas organizaciones, que postulan a distintos financiamientos, personas que con frecuencia se les pide que justifiquen, es decir, dar razones de por qué deberían ellos recibir financiamiento público. Y el título lo deja muy claro, es decir, cómo establecer un caso para arte y las culturas. Y el caso significa un caso de financiamiento, un caso de negocio. Aquí también tienen distintos
asociaciones y es una parte muy bonita del sitio web. Hay varias imágenes muy bonitas de proyectos muy bonitos, pero esto es una actividad cultural particular que se ve representada aquí. Tenemos la participación con los niños, tenemos la participación con los ciudadanos mayores. Por primera vez tenemos una representación de las personas que efectivamente lucen como las personas del país, no son todos rubios de ojos azules. Y interesante. Pero también, si es que pensamos un poco en esto, estas no son imágenes de personas siendo audiencias. Estas son imágenes de personas que están participando, que están involucradas. Entonces el mensaje aquí es que si tuviéramos que hacer un caso para las artes acerca de cómo estas, por ejemplo, algo que nos afecta a todos, estos son el tipo de actividades que analizamos. Ok, está bien, pero incidentalmente estas también son el tipo de actividades que reciben menos financiamiento, pero hacen el caso. Entonces, tengamos este pensamiento en consideración porque vamos a volver. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y también podríamos preguntarme, Eli, ¿por qué usted está siendo tan cínica acerca de las personas que la están pasando bien y que las personas que lucen como la población y como la están pasando bien? Pero eso no es el problema. Y podríamos hacer la discusión de que quizás lo que estamos viendo en este sitio web es casi la realización de un desarrollo que fue anticipado en las artes. Y tenemos este libro que se publicó a principios de los 90 por un artista y crítica, Susie Gabling, que se titula El reencantamiento de las artes, que yo leí como estudiante hace muchos años, más de los que me gustaría mencionar, pero vamos a decir que más de 20. Y ella estaba escribiendo a principios de los 90 acerca de lo que ella veía como un horizonte de las prácticas artísticas. Y ella estaba llamando a una forma de hacer arte que pudiera quebrar las conexiones con la estética modernista y esta idea moderna de la estética y de la separación de lo práctico y lo moral. Entonces ella indicó, si es que la estética moderna fuera aislante, desparticipativa y purista, mi idea es que nosotros vamos a ver en las próximas décadas arte que es esencialmente social y lleno de propósito, un arte que rechaza el mito de la neutralidad y de la autonomía. El subtexto de la responsabilidad social falta en nuestros modelos estéticos, el punto que estábamos mencionando anteriormente, y el desafío del futuro va a ser trascender esta desconexión y separación de lo estético con lo social que ha existido dentro del modernismo. Entonces, quizás lo que esto es la predicción de Susie Gabling volviéndose realidad. No estoy tan segura. Sin embargo, lo que ella concluye es que para crear el día de hoy es crear responsabilidad. Y estoy de acuerdo con Susie ahí, y creo que ahí hay un punto muy potente. Pero creo que la pregunta clave es, bien, pero ¿de quién es la responsabilidad? Crear responsablemente. Y ahora, en términos de responder esta pregunta, encuentro el trabajo de Mark Banks, un estudioso inglés, también ubicado en Escocia, quien en el 2017 publicó esto de la justicia creativa. No sé qué tan popular o disponible esté aquí, pero él tiene una forma muy interesante de escribir acerca del trabajo cultural.
Y en este libro particularmente enmarca su análisis de trabajo cultural en términos morales. Entonces, él habla de una economía moral de las industrias creativas. Y él dice que necesitamos este marco moral porque al final el trabajo, las condiciones laborales, siempre están sujetas a las normas y valores de una sociedad en particular en la que este trabajo está involucrada. Entonces, si queremos entender cómo funciona este trabajo, tenemos que entender cómo funciona la sociedad moralmente. Entonces, tenemos que entender lo que él llama el ambiente normativo en el que se encuentran las personas que realizan el trabajo creativo. Entonces, para tener sentido de lo que está ocurriendo en este Consejo de las Artes, en su sitio web y en todas estas imágenes, tenemos que pensar en el entorno normativo de las personas que hacen este tipo de trabajo que está representado en estas fotografías. Entonces, aquí las preguntas claves, luego de lo que presenta Mark Banks, es qué tipo de valores o acciones podrían indicar un trabajo cultural más justo. Nosotros conocemos y sabemos que estos problemas existen en el trabajo cultural en términos de justicia, accesibilidad, en términos de pagos, etc. Entonces, ¿qué tipo de acciones queremos crear para tener mejores vidas? Y es importante para las personas que hacen políticas, pero también para los investigadores, ya que los investigadores trabajan en este campo. ¿Qué estamos intentando lograr finalmente? Entonces hubo un momento, hace un par de años, donde estuve involucrada en un número de distintos proyectos, ninguno de los cuales se trataban de trabajos culturales, pero sí se trataba de prácticas de participación social. Algunos eran proyectos de investigación financiados alrededor del valor cultural y uno fue una exposición con la que trabajamos con el Tate, con artistas refugiados de muy alta calidad. Entonces, muchos proyectos que involucraban artistas con participación social. Entonces yo pasé tiempo en distintas partes del país porque este proyecto estaba basado en el Lincolnshire rural, que es muy retirado de todo. Y el Tate queda en el corazón de Londres, entonces ahí había una tensión. Entonces en distintas partes del país hablé con distintos artistas, en distintas formas artísticas, en distintas comunidades. Y me sentí muy aproblemada con estas conversaciones porque emergían patrones que yo no estaba investigando, pero éticamente yo encontré muy difícil de ignorar. Entonces, como parte de este proyecto que intentó analizar el valor cultural de prácticas sociales como formas de redistribuir el valor cultural, no se trataba mucho del trabajo, sino que se trataba del valor cultural. Pero yo hablé con los artistas gitanos en comunidades en Lincolnshire, y estos son grupos extremadamente excluidos y con muchas desventajas. Los entrevisté acerca de su trabajo, pero también los entrevisté acerca de los aspectos culturales del trabajo. No pregunté cuántas horas trabajan y ese tipo de cosas, sino que lo que se volvió difícil de ignorar fue que, aunque yo no hubiese estado preguntando cosas acerca de esto, en todas las conversaciones, ciertos temas que tenían que ver con trabajar muchas más horas de las que se pagaban, trabajo de cuidado intenso en comunidades que están abandonadas por los servicios públicos, y también un nivel de carga psicológica que me estaba haciendo sentir incómoda. Entonces, supongo que si quisiéramos conectar esto con el tema de los impuestos y el tema de esta sesión en particular,
Yo me refiero a esto como el subsidio invisible, que proviene no de los impuestos, sino que del trabajo que no se paga y que los artistas ponen en estos proyectos financiados, que se entregan, aunque en la realidad están inadecuadamente financiados porque no están financiados a un nivel que les permita a las personas recibir la remuneración justa, que puedan recibir el apoyo psicológico para obtener cualquier tipo de cuidado posterior o para la comunidad o el artista. Entonces hay mucho trabajo que muchas personas ponen que hacen que estos proyectos sean posibles, pero está invisibilizado, no está reconocido. Y mi argumento es, no es justo. Entonces, algunas citas que están en cursiva provienen de las entrevistas. Entonces, uno de los trabajadores en los proyectos, y no tuve la opción aquí porque todos decían algo similar, indicaron que se trata de hacer lo que uno puede y un proyecto donde trabajamos muchísimo más, donde invertimos más horas y también terminamos educando a las personas, que no fue lo que yo quise, pero es lo que se necesitaba hacer. Es lo que se necesitaba hacer, entonces lo hacían. No les pagaban, pero ellos sentían que era importante crear este pacto educacional para un colegio en Lincolnshire que podría mejorar la realidad de esta infancia para levantar estos temas escolares y para que se sintieran mejor recibidos. Entonces, un trabajo importante que tenía que hacerse y se hizo. Pero ahora también, lo que también era muy interesante fue otro tipo de cargas. Es decir, por una parte, si es que trabajamos X cantidad de horas, más de lo que me están pagando, esto es un subsidio invisible o una exportación que es muy fácil de calcular. Pero habían formas de contribuciones al proyecto que se volvieron más difíciles de cuantificar y efectivamente cobraron su peso en los artistas. Entonces hay dilemas éticos muy importantes. El hecho, por ejemplo, de que en el Reino Unido, por décadas, o al menos por 15, 20 años, han habido una desinversión sistemática del cuidado social. Es decir, cuando antes los artistas podían trabajar en comunidades traumatizadas, en comunidades en desventaja, ya sea refugiados o trauma cultural, cualquier tema que haya sido, y poder trabajar con ellos, con el apoyo de servicios dedicados a esto. Y estos se han eliminado. Entonces, esta red de seguridad para las comunidades ya no está. Y ahora los artistas que se acercan a estas comunidades y enfrentan todos estos problemas, ven todas estas desventajas, ven el impacto y se espera que ellos hagan algo al respecto. Y ellos quieren intentarlo. Sin embargo, es una expectativa imposible. Entonces lo que ocurre aquí, este artista en particular había estado trabajando, yo la entrevisté 2 años después del proyecto y ella aún seguía trabajando gratuitamente con uno de los participantes porque el participante desarrolló una pasión por la fotografía, quería ir al colegio, a la escuela, y ella sintió que no podía decepcionarla. Entonces dijo, eso es lo que yo aprendí, porque trabajé con esta chica, pero fue trabajo voluntario, porque ella tiene una pasión real por la fotografía. Y yo pensé, bueno, no es justo llegar y decir, yo les puedo mostrar esto, todo este mundo nuevo, y usted podría disfrutarlo, pero el proyecto se terminó, así que me voy, chao. Entonces, ella ayudó a que esta chica pudiera ir a la universidad. Ella no pudo hacerlo porque dejó de ir al colegio a los 12, entonces no se pudo ajustar a la universidad. Entonces ella también se sintió culpable.
que posiblemente ella le mostró una vida alternativa y les prometió que podrían estar abiertos para ella, y no era el caso porque el apoyo de los servicios educacionales, de los servicios sociales no estaba ahí. Entonces ella sintió, y me acuerdo que me contó, quizá habría sido mejor nunca haber sido parte del proyecto para ella. Y esto claramente presentaba un peso en su conciencia, y esto es bastante. Es mucho con lo que trabajar. Entonces aquí intenté sacar sentido de lo que estaba ocurriendo aquí, y ahí es cuando pienso que la ética del cuidado es una posible explicación, porque lo que yo pensé que ocurría ahí es que al final los artistas son trabajadores culturales, pero los artistas que tienen una participación social no están motivados para... What they had done is act in accordance with what the theory of ethics of care suggests, which means that when you are driven by an ethics of care, means that when you spot a need in someone, you take responsibility for that person's need, and you try to do what you can to address that need. And I think that's what happened there, that they were trying to implement a response to what they saw in the community that was driven by an ethics of care. But why is this a problem? Because ultimately, if we go back to the original Arts Council England website and it's how to make the case, what we see is that ultimately crear un caso para el financiamiento en el sector de las artes parece recaer en las prácticas sociales que sean participativas, que como vimos no están bien financiadas, que es un pequeño porcentaje del financiamiento, e incluso en esta suma en general se gasta y está sistemáticamente explotando a los artistas. Entonces ahí tenemos un artista con participación social que trabaja gratis, que está cargando con estas cosas psicológicas y emocionales, y se les pide hacer este caso para el financiamiento en general a gran escala, pero estas instituciones no trabajan con este tipo de participación social. Entonces yo creo que esto es un problema ético. Esto es un contexto ético. Y creo que los trabajadores menos pagados, más precarios, son los responsables de hacer el caso para este sector en general. Y esto es un problema. Entonces, ya para cerrar, esto nos deja algunas preguntas conflictivas. ¿Acaso los artistas que están trabajando en estas comunidades para motivarlas, animarlas, están ahí para entenderlas o están ahí para como cubrirlas, para sopesar el tema educacional y sanitario también que puede existir? Y ahora, ¿dónde está el espíritu radical donde tienen las comunidades de las artes que tenían en los 70? ¿A dónde se ha ido en este 2023? Y el financiamiento público, en un sentido, ha neutralizado esta carga radical de las comunidades y de las prácticas participativas que solían tener, o ha servido para ayudar a la sociedad. Y esta es mi última diapositiva. Creo que estas preguntas tienen que ser abordadas y espero que podamos trabajar en conjunto como investigadores y personas encargadas de las políticas culturales, ya que vemos más de los detalles de este tipo de explotación y cómo poder alivianar esta carga invisible a los artistas. Y nosotros quizás podamos desarrollar prácticas de financiamiento que sean progresivas, realmente justas, para tanto las comunidades que recibimos en estas prácticas y también para los artistas. Muchísimas gracias. Espero no haberme extendido. Muchas gracias, Eli.
Y en el espíritu de la conversación global me interesa saber cómo estos casos también funcionan en otros lugares. Ojalá podamos tener una conversación muy rica con respecto a esto en media hora. Ahora le voy a dar la palabra a Michelle Muñoz, que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. No voy a exponerlos a mi mal español, así que solamente tengo el título de Michelle en español, así que le voy a dejar a ella que presente su investigación. Muchas gracias. Ahora yo voy a presentar parte de mis notas en las que he estado trabajando en los últimos 4 o 5 años. Y voy a empezar con un poquito de contexto histórico, que me gusta mucho. Nuestra Constitución Nacional es de 1970, es un resultado de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Estos son representativos, seculares, democráticos y representa una república federada. Ahora México está compuesto por 32 gobiernos estatales. Al ser una república federada tenemos 3 niveles. El gobierno federal, que tiene un mecanismo bicameral, como es usual en la mayoría de los países. Hay un congreso en cada estado, entonces tenemos 32 gobiernos estatales y hay un congreso en cada territorio para poder desarrollar leyes soberanas. Entonces tenemos una forma legal muy compleja de legislar. Y también a nivel más local tenemos las municipalidades, tenemos más de 2.000 municipalidades o, como los llamamos, municipios libres, que también son gobiernos muy específicos creados también al principio de la Revolución Mexicana. Tenemos la Ciudad de México, que es muy especial y muy única, un territorio muy valorado, incluso legalmente. La Ciudad de México tiene una historia que data a los 500 años antes de Cristo, con las primeras poblaciones llamadas Coihuilco. Tenemos una zona arquitectónica que pueden visitar. Otras poblaciones en los siglos se crecieron y se desarrollaron en este valle que solía ser un lago. Ahora obviamente está seco. En 1521 la llamamos la caída de Tenochtitlán y el proceso de colonización española. Es interesante que aunque este es un territorio con varios siglos de historia y cambios políticos y culturales, no se reveló hasta el 2017 que pudimos crear nuestra constitución. Entonces esto es una nueva era de soberanía para la ciudad. Todo este proceso se llama la reforma política de la ciudad, que no solamente cambió el nombre, porque antes le llamábamos Distrito Federal, sino que cambia otras cosas. Por ejemplo, en los últimos 40, 50 décadas, los movimientos sociales pelearon por el derecho a voto para poder elegir sus diputados locales. Ahora vamos a ir directo al análisis. Comencé a trabajar el 2008 en el Congreso de la ciudad y mi tarea era bien clara. Necesitaba analizar todos los marcos legales que tenemos en la ciudad, todos los marcos culturales y legales que tenemos ahí. Tenemos que actualizarlos porque tenemos una nueva constitución. Entonces, muchas preguntas se me vinieron a la mente y por supuesto también al equipo, pero creo que es importante notar que el gobierno local y las nuevas administraciones y un nuevo partido político ganó la elección en 2018 y nos dieron la tarea de crear un nuevo marco legal para crear políticas públicas y garantizar los derechos que esta constitución más reciente establecía. Entonces empecé a preguntarme, ¿qué sectores se pueden encontrar
en la legislación metropolitana cultural. ¿Hay algo que podamos llamar legislación cultural local? En una ciudad que representa 50% del Producto Interno Bruto, para mí fue esencial hacer un análisis cruzado de ciclos culturales y de cómo las leyes locales los regulaban. Empecé a preguntarme entonces, ¿qué dimensiones son útiles para analizar estas normativas y cómo analizar los impactos de estos ciclos culturales en las legislaciones culturales de México? Entonces, mi marco teórico en ese momento fue el dominio cultural y las etapas ya conocidas y propuestas por la UNESCO en el marco de estadísticas culturales. Y es interesante porque tomé este marco de la UNESCO porque nosotros no tenemos un marco en México para analizar los ciclos, o no tenemos un criterio oficial para seleccionar cuáles son los dominios culturales o artísticos en ese caso. Entonces, me colgué de lo internacional. Entonces, para este análisis, tomé cada dominio propuesto por la UNESCO, seleccioné leyes relacionadas directamente a estos dominios y solamente tomé dos criterios en consideración. La ley debería a cultural domain, and the Secretary of Culture, the local Ministry of Culture, had to be an executing authority in the law. So with those two criteria, I found 9 laws directly related with cultural domains in Mexico City at local level. The only domain that doesn't have any relation or it's not visible or it's not stated in any law, it's design and creative services. And this was very interesting because actually Mexico City was appointed the capital of design by UNESCO 2 years ago or something like that. So it was very interesting to find that there is no law related with design or creative services. So this analysis is based on 6 cultural domains, 9 laws, and 5 stages of the cultural cycle. So, I didn't have, I thought I had less time, so I didn't have like the chart for every domain. This is like a summary of what I found. But in summary, by analyzing over 4 years all these laws and working directly with local deputies, I identified 24 elements generally regulated in each stage of the cultural cycle. So we have creation, production, dissemination, exhibition, and consumption. Just at first glance, we can see that participants and creators are not visible for the law, are not regulated, are not even mentioned sometimes. So, some conclusion, and I think we can discuss a little bit more. I found very, very specific things like that are very interesting, for example, related with what Matthias was presenting. For example, I found that the laws refer to the obligation of the government to finance the shipment and promotion of local cultural goods and services to other states in the country and abroad. So it has the legislation, some things as specific as that, and it has, of course, very other broad and ambiguous mandatory obligations for the government. So in various domains, some laws have specific government obligations, such as creating an annual festival or establishing funds or establishing committees. In most cases, these obligations are generally stated and ambiguous. For example, promoting and generating readers. It doesn't explain really what does that mean, generate a reader. None of the laws review broadly recognize the public, audiences, or consumer. In all cases, the wording regarding the promotion or creation of audiences is very ambiguous. In some cases, the laws mandate the creation of bodies, such as specialized councils and committees for social participation. But we have no mechanism for the general public. There is no way to collect and systematize information about the audiences in Mexico City, or at least mandatory by the law. From the point of view of human rights,
Of course, we need to carry out other analyses on gender, inclusion, sustainability, other layers of complexity. The legislation does not guarantee that governments comply with what is mandated. However, because our system and our legal tradition, there can only be public policies. Solamente deben haber políticas públicas con bases legales. Entonces, este análisis para mí significó dar pasos hacia atrás, es decir, no es analizar políticas públicas o sus resultados o sus narrativas implícitas o explícitas, sino que en el proceso de crear estas leyes. Entonces, también tengo otras preguntas que he estado investigando en los últimos años, por ejemplo, con respecto a la creación, es decir, ¿qué apoya los mecanismos locales y cómo deberían renovarse? ¿Qué mecanismos deberían estar en la ley como una obligación gubernamental? ¿Cómo reconocer participantes, usuarios, lectores, públicos, consumidores, audiencias? ¿Qué programas específicos o políticas públicas se han creado basadas en la ley o para cumplir con lo que se exige? ¿Qué tipo de marcos legales se necesitan? ¿O qué especificidad debería tener las políticas públicas para las culturas? Entonces, hay más análisis con respecto a estas legislaciones locales en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que es muy interesante empezar a pensar en la ley como un proceso muy potente, muy poderoso, que en términos de los gobiernos mexicanos, no hay gobiernos que puedan realizar esto sin una base legal. Es por esto que nosotros lo consideramos como un primer paso para crear políticas públicas a nivel local. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Les agradecemos a los presentadores una vez más por presentarlo de tan excelente manera y en haberse tomado el tiempo. Ahora tratemos de pensar en las preguntas. Tenemos un micrófono en la sala y mientras ustedes piensan, yo voy a hacer una pregunta genérica a los tres. Todos presentaron estudios de caso muy ricos, con temas y problemas en las industrias artísticas y culturales. Y me pregunto, en estos tres casos, quizás lo podemos responder en orden, si pudieran hablar un poco más acerca de qué tan típico ustedes piensan que es su caso. Entonces, en su caso, en una población similar, con un PIB similar, ¿se podría esperar tener los mismos resultados? Él y este tipo de problemas, de prácticas sociales, ¿cómo se presentan estos en Inglaterra y cómo pueden ocurrir en otras partes del mundo? Y lo mismo, estos mismos problemas regulatorios están pasando en otros lados, fuera de la Ciudad de México. Voy a empezar entonces. Voy a decir que el caso de Chile es muy específico. Sé que para la promoción de bienes culturales tenemos agencias como ProChile, tenemos el Ministerio de Culturas que promueven este tipo de iniciativas y también el Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene una división que aborda estas cosas de promover bienes culturales al extranjero. Entonces, son distintas fuerzas de instituciones públicas que apoyan este tipo de iniciativas. No creo, y voy a hablar en nombre de la región, pero creo que lo que ocurre en la región es que los países eligen sus batallas o el bien o producto que van a promover. Por ejemplo, en Perú, ahora, en los últimos 20 años se han vuelto muy eficientes en promover a la industria gastronómica. Y nosotros, mediante ProChile, que es esta agencia que mencioné anteriormente, apoya esta división, ya sea las películas o la música, y cuando han establecido este marco, lo promueven en ferias internacionales o en cosas así. Entonces, para responder su pregunta,
el caso de Chile es muy específico, creo que es bueno y personalmente creo que el problema no son las instituciones, sino que es la falta de presupuesto, que obviamente es el caso en muchos países de la región. No sé si hay alguien del sector público aquí presente, pero creo que ese es el problema, ¿no? Espero que se pueda responder su pregunta. Sí, muchas gracias. Eli, en su caso. Sí, aparte del hecho de que creo que la falta de dinero es el problema más importante, efectivamente. La respuesta honesta es que no lo sé. Porque yo partí financiando solo este proyecto y tener conversaciones durante los años, haberme mudado a Escocia y ahí presenté un interés en los artistas que tenían estos trabajos, porque para mí fue fácil decir políticas públicas tienen una corrupción moral y la explotación sistemática de los artistas es un tema de los artistas, así que me siento muy feliz de que yo estoy representando eso. Pero sí, yo diría que sí, esta es una representación también general de la situación en el Reino Unido. En el resto del mundo no lo sé, sospecho que sí, porque dudo que las prácticas sociales tengan mucho financiamiento en cualquier otro lado. Porque las artes no reciben financiamiento y ciertamente ni siquiera este sector. Y esto es algo que no había hablado antes del día de hoy, pero hay muchas prácticas sociales que también están siendo financiadas alrededor del mundo por distintas ONGs o caridades o organizaciones como el British Council, y sospecho que están exportando los modelos que se utilizan en estos países, así que sospecho que también tenemos un esparcimiento de prácticas dudosas desde el Reino Unido. Entonces, a mí me encantaría escuchar si es que las personas tienen alguna idea o alguna opinión acerca de lo que yo acabo de presentar, si es que es algo totalmente extraño o si es que resuena con ustedes. Pero creo que este problema es mucho más común de lo que nos gusta pensar. Muy bien, muchas gracias. Sería muy positivo escuchar ejemplos de otras partes del mundo, es decir, qué tan típicos ustedes piensan que son estos ejemplos en sus propios países. Al menos creo que de eso se trata esta conferencia, de escuchar y compartir estas similitudes y diferencias. Michelle. Muchas gracias. Sí, estaba pensando en los acuerdos de comercio de México, ya que nuestro primer socio comercial es Estados Unidos. Entonces creo que esto hace que sea un análisis muy atípico acerca de las importaciones y exportaciones de los bienes culturales, especialmente porque creo que en México la demanda general podría sostener el sector cultural, pero porque no tenemos un acuerdo especial de películas, música o bienes específicos. Por ejemplo, ahora tenemos el problema de las artesanías que se están plagiando alrededor del mundo. Entonces ahora tenemos un problema real de no dejar las importaciones de productos similares que se construyen en China, que tienen un diseño similar. Entonces en México tenemos un caso muy distinto por nuestra relación con los Estados Unidos. Pero creo que en términos de condiciones laborales, por supuesto, creo que resuena muchísimo con las éticas de cuidado de lo que está ocurriendo en México. Y creo que ha pasado un año o dos que se empezó un programa para incorporar a los trabajadores independientes en las artes a el sistema de seguridad pública. Pero es algo muy reciente y ha sido muy distinto reconocer las condiciones y incluirlos efectivamente en el sistema, porque no tenemos información acerca de cuántos trabajadores hay en distintos dominios culturales, y creo que hay similitudes, pero hay cosas muy específicas de México porque estamos tan cerca de Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. Creo que eso nos deja el espacio para preguntas y respuestas en general. Partamos por Patrick. Partemos con esa y después sigue usted. Good afternoon, everyone. My name is Gustavo Aguirre, and I'm a journalist
cultural manager. I work independently. And somehow I've closely lived what is the arts and cultures. I'm an amateur musician as well. And I have connections with the arts, which generates an avalanche of emotions. I've shared many artistic moments, especially with the municipal theater from Santiago, with orchestras, here this Gabriela Mistral Center. So, first of all, congratulations for having this meeting, for this initiative. I want to congratulate GAM for the organization. It's very interesting, it's very complete, and it's very complex at the same time. However, the point is, beyond asking a question, is something that I would like to invite you to reflect on the analysis. And you said it yourself, Matias. This is a very specific country, very complicated country, even in the moment that we're living politically. So at least for me, what you're saying is very important, is vital even. But I think that the birth of an artistic idea, of an artistic good that can be exported or can be done in other countries has to do with the creative process and the creativeness, creativity. I'm not an artist. I didn't study music. But from my family, because of my father especially, he invited me and he put me in this context that I can carry out now. So I emphasize with the people that don't have this possibility. How do you see it? How do you visualize it? Because the creative entity and the process on how this is born, or from what it is born, is it something natural? Is it something symbolic? Does it depend on the entity, on the country where you grew up in? And my other question has to do with trade agreements, specifically with the TP11, which is intellectual property. What is the suggestion that you can offer? What is the perspective that you can offer? Because this has been very questioned. There's a big question mark on what is going to happen with this. What is going to happen with the process, with the creation? And thirdly, I don't want to be controversial, or I don't want to generate a heavy discussion, because I imagine that you know what happened with the biennial in Germany, with the residency, that it was going to be provided to literature, if I'm not mistaken, and the reaction of the government, whatever its position is, either from the right or the left, that doesn't matter. How do you see it from the outside? How do you see the TP11, all the treaties? Because you, Matias, yourself mentioned that there are some of them that are not regulated, they are not prepared. So, all these questions or all these things that come to mind, how do you see it? How can you relate them? What perspectives can you offer? Because, of course, budget is important, partnerships are important, but let's start from how a human being creates from it. Thank you. Muchas gracias. Voy a intentar resumir esto rápidamente en inglés. La pregunta sería contextualizar esto, en qué tan específico es el contexto chileno en particular. Y tres preguntas específicas principalmente para usted, Matías. La primera, exportar en sí, pero cómo nace el proceso creativo y qué tan específico es esto en el contexto en el que se concibe. En segundo lugar, una tremenda pregunta. ¿Qué consejo nos puede dar Matías en los acuerdos de comercio? Esto no es una pregunta acerca de cómo podemos aprovechar esto. Usted sugiere en su presentación, pero si pudiera elegir una, ¿cuál sería? Y la tercera pregunta acerca de
cómo se puede explorar el contexto chileno desde el extranjero, cómo es esta situación compleja en Chile, específicamente en las industrias culturales, y cómo los observadores externos pueden percibir esto. Muchas gracias por la pregunta. ¿Puedo responder en español porque la pregunta se hizo en español? Para respetar a la persona. ¿Puedo revisar, sí, con los organizadores? ¿Está bien? No sé cuántas personas tienen los receptores para recibir la interpretación en inglés, o se puede hacer de cualquier forma. ¿Inglés? Ok. Muchas gracias por su contribución. Creo que son puntos más prácticos en relación con los problemas que enfrenta el sector cultural por el momento. Ahora, en relación con el aspecto creativo o en el aspecto productivo de cualquier proyecto artístico, siempre vuelvo al caso francés en el cual le ofrecen a los artistas financiamiento para crear. Y decimos, sí, esto es una política costosa, pero es la única forma en la que se puede apoyar a un artista en estas fases en las que no están produciendo dinero, pero necesitan, como Eli mencionó, tienen que estar en una seguridad mental y financiera para poder desarrollar buen arte. Entonces yo sugiero o cito este mecanismo. Ahora, en relación con los acuerdos de comercio, los acuerdos comerciales, es complicado. Porque usted menciona el problema de la propiedad intelectual y yo trabajo en la agencia que trata de la propiedad intelectual y estamos teniendo estas discusiones. Obviamente, Chile, como un país miembro de las Naciones Unidas, siempre discute y siempre intenta averiguar y llegar a un acuerdo acerca de cómo incorporar la propiedad intelectual en los proyectos. Sin embargo, hay otros temas de propiedad intelectual que se encuentran bajo discusión, por ejemplo, los bienes intangibles. ¿Cómo podemos, por ejemplo, alguien que está desarrollando una obra de arte, que tiene un valor de propiedad intelectual y también pudiera llegar a tener un valor económico, cómo podría utilizar este valor económico, ir al banco, pedir un préstamo y que el colateral del banco sea la propiedad intelectual de esta creación? Pero esto es algo que es muy sofisticado y es una discusión muy progresiva que estamos teniendo actualmente, pero simplemente mencionar que hay iniciativas que pueden entregar valor económico a los aspectos creativos de las personas, de lo que están produciendo ahora. ¿Y la tercera pregunta era? ¿Cómo se explora el contexto chileno desde afuera? El contexto extranjero, sí. Usted menciona el incidente de Frankfurt, ¿no? Sí. Todos sabemos lo que ocurrió. Tuvimos un nuevo ministro después de eso. Creo que eso fue una de las consecuencias de las acciones inmediatas que se tomaron. Diría que como estrategia, lo que he visto en otros países es que si uno pone al Ministerio de Cultura dentro del círculo de hierro de los ministerios que son más importantes, esto es una manera muy útil de incluir a la cultura, no quizás de forma discursiva, pero de una forma pragmática. Entonces, incorporar al Ministerio de Cultura, quien sea el representante, no tiene que ser el ministro en sí, puede ser otro representante, pero poner a esta persona en las conversaciones importantes del país con el Ministerio de Economía, de Justicia, de lo que sea, creo que es una forma en la que podemos demostrarle al mundo y al país que la cultura es importante y que la cultura está en la mesa donde se toman las decisiones. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí y tenemos una pregunta allá y otra allá. Mi nombre es Patrick Town. Trabajo en Brasil de manera independiente y con muchos países en Latinoamérica. Pido disculpas porque llegué a la mitad de la discusión.
Tengo un comentario y una pregunta para Matías. También como parte de la propiedad intelectual del Reino Unido, que ve estos activos. Yo trabajé en eso hace más de 10 años y recuerdo con desesperación intentar involucrar a las personas en el Reino Unido y que pudieran participar en políticas públicas, y recuerdo que era muy difícil. Estas cosas es divertido porque vienen en un ciclo de 10 años, porque ahora se me ha encargado crear una taxonomía de cómo el capital fluye en la cultura y cómo se puede volver parte de las decisiones de Hacienda en términos de cultura. Y es fascinante porque los hábitos de invertir capital en distintos edificios y construcciones y en actividades culturales versus en invertir en capital intelectual o en capital institucional o en capital humano, y cómo estos hábitos exponen claramente, porque estos son hábitos. No hay una evidencia de que funcionen mejor que invertir en otros capitales, simplemente es un hábito. No lo medimos, pero es porque no conceptualizamos los otros capitales. Y quizás esto suena muy académico, pero yo creo que esto es una conferencia bien académica, pero estos son estos conceptos que críticamente involucran esta retaguardia porque están todos escuchando, pero al menos en el patrimonio es construcciones y productos, pero en las artes visuales y performativas se trata de estos activos intangibles. Y no muchos artistas les gusta sentir que son bienes intangibles y que sean intercambiados como bienes económicos. Sin embargo, en esta audiencia, las personas que toman las decisiones es fundamental. Y entonces tenemos que hacer este trabajo en nombre de estos artistas. Esto es una conversación, ¿no? También agradezco mucho a Michelle los comentarios, porque yo vengo de una agencia en particular similar y hacemos cosas similares en el Reino Unido, y estoy en Brasil ahora y no voy a decir mucho, pero le dije a muchas personas que están involucradas en situaciones gubernamentales, ¿qué ocurriría si pudiéramos recolectar cualquier data, si fuera desde animalitos mágicos, gnomos, que lo hacen gratuitamente, lo van a hacer. No se preocupen cómo, imaginemos que fuera posible. Porque en realidad, haber trabajado en esta área hace 30 años, donde al principio de nuestras carreras uno lo dibujaba en un sobre, tomándose una copa de vino, y después uno no podía hacerlo. Pero técnicamente, actualmente, cualquier cosa que uno pueda dibujar en la parte de atrás de una servilleta o de un sobre, es posible realizarla. Técnicamente y legalmente, y en muchas otras formas que antes no era posible. Entonces, imaginemos que fuera posible. El contexto de Brasil es fascinante porque lo hacen muy bien en data, tienen muchísima data, mucha información muy particular de lo que produce y los lugares y todo. Y no tienen data acerca de los públicos o las comunidades o de la participación. Y aún así, todas las políticas que son relativamente nuevas en el gobierno se tratan de impacto social, redistribución, no solamente entregar el dinero donde se pida, donde habitualmente lo hacían, en las ciudades capitales, por ejemplo. Y estoy aquí en parte para escuchar qué otros países de Latinoamérica, de Iberoamérica, qué están haciendo en este vacío tremendo, porque nosotros concebimos estos beneficios sociales e impactos sociales, pero tampoco tienen mucho que ver con esta data. Pero hasta que no hayamos aceptado que hay una importancia y que tenemos que tener esta información, pero luego ya tenemos esta data, tenemos esta información, y podemos dirigir estos fondos a artistas, actividades, capital, hacia estas personas que no tienen tanta participación. Pero creo que esta no es una muy buena pregunta, sino que es un comentario muy largo.
pero supongo que presenta mi entusiasmo de cómo ver, por ejemplo, los próximos 5 años en términos de participación y de data. Bien, en primer lugar, creo que con frecuencia tendemos a analizar a nivel nacional profundamente desde las perspectivas de políticas culturales. Y en mi punto, desde la perspectiva mexicana, es que deberíamos darle más responsabilidad a los gobiernos locales, porque tenemos 32 estados que tienen mucha infraestructura, que tienen grandes presupuestos, tenemos universidades autónomas nacionales y tenemos muchas agencias y agentes que también son responsabilidades de las condiciones laborales, de reconocer a los participantes. Y ahora lo que estamos experimentando en México, como Instituto Nacional, que no quiere, y porque no hay una ley que obligue a recolectar datos de los participantes. Entonces, no estoy obligado a hacerlo, entonces no puedo hacerlo. Entonces, lo que ocurre es que hay mucha investigación independiente. Yo, por ejemplo, que trabajo con la red de datos nacionales en espacios culturales, entonces estamos recolectando datos a nivel nacional, pero fuera de las informaciones estatales. Entonces lo que ocurre es que en el cine, en la música, en los colectivos, se está recolectando su propia data y están haciendo asociaciones y alianzas con universidades, y creo que eso es lo que tenemos ahora. Porque para cambiar la ley, ya que es muy difícil a nivel nacional, a nivel local, lo hemos intentado hacer los últimos 4 años, pero es difícil igual, porque a veces nos encontramos con no hay presupuesto, entonces no hay leyes para hacer este tipo de proyectos. Entonces lo estamos haciendo de manera independiente. Creo que eso es lo que también ocurre en otros países en Latinoamérica, empezar a hacerlo sin el gobierno. Publicidad. El jueves, después de almuerzo, voy a tener una sesión con Pamela López y van a haber también mesas de intervenciones en español, por si acaso. Muy buena pregunta, ¿cierto? Y no voy a decir más porque yo voy a hablar de esto mañana. Pero creo que, como presenta Eli, el Reino Unido es un muy buen ejemplo donde uno puede tener la data más sofisticada en el mundo y aún así tomar malas decisiones. Se trata entonces de las buenas decisiones y de las políticas de cuidado en el fondo. Podemos entender la ley, pero cómo tratamos a nuestros artistas y a nuestras audiencias de forma ética y estratégicamente también. Pregunta aquí. Hola. Yo represento King's College en Londres y tengo una pregunta para Matías y para Eli. Creo que las presentaciones estuvieron brillantes, pero quería preguntar acerca del modelo de regresión y si es que fuera posible separar los distintos bienes culturales, porque hay categorías bien amplias. Artesanías y después audiovisual, por ejemplo. Entonces, si pudieran ver si es que hay alguna jerarquía o alguna diferencia en términos de este intercambio. Y también si es que han pensado en la migración y en las comunidades diaspóricas. Por ejemplo, en estas comunidades de la diáspora en Chile o en otras partes del mundo que están teniendo acceso a bienes culturales, y si es que esta parte del modelo es parte, si es que esto es parte del modelo también. Esa es una pregunta. Eli, me encantó su presentación. Creo que el comentario que tengo es en la relación del Reino Unido con la educación y qué es lo que está ocurriendo con la educación estatal. Si es que hay alguna celebración de STEM, de los ramos STEM, o los ramos y asignaturas más artísticas, que es algo que ocurre desde abajo hacia arriba, y qué es lo que significa también en la privatización de las artes y en el acceso a las artes, que se ha puesto en una medida competitiva, donde las personas tienen que competir por estas oportunidades de tener estas experiencias más de proliferación, porque no es parte de la educación estándar. Entonces, si lo pudiéramos pensar como un ecosistema que involucra no solamente a la educación y a la parte social y a las comunidades, sino que creo que hay una tensión también ahí entre el concepto de justicia, y me encanta ese trabajo, pero cuando se compara con el cuidado, porque
las éticas feministas de cuidado tienen distintas ideas de justicia. Entonces creo que el modelo de justicia es acerca de cómo se redistribuye, pero dentro del ethos de este modelo competitivo. Entonces, como usted indica, el cuidado es de una relación continua, nunca termina, no se debería tratar de quién tiene el financiamiento, sino que debería ser un derecho que se acepta en estas relaciones continuas. Entonces me pareció muy interesante porque ahí había un potencial de tener una conversación continua. Gracias, muchas gracias, Tomasín. Partamos con Matías y quizá ahí podemos volver con otro comentario. Gracias por el comentario. Acerca de la primera parte del comentario, creo de la forma en la que está agregada la información depende de la base de datos. Por ejemplo, si tenemos artesanías, pero dentro de artesanías hay distintas subcategorías, como 5. Entonces ahí lo que se podría hacer, se podría desarrollar un artículo especial en este subdominio y en este subproducto, de este subdominio. Creo que sí, podría ser posible. Solamente quería presentarlo desde un enfoque más múltiple, pero creo que sí es posible. Ahora, en relación a la segunda pregunta, que se trataba de migración. Creo que es un muy buen argumento. Sin embargo, si utilizamos a Chile como un estudio de caso, no es completamente efectivo porque es un país pequeño. Entonces, cuando vemos las comunidades fuera de Chile, las comunidades chilenas en el extranjero tienden a ser más pequeñas. Pero si las comparamos con los países vecinos, los argentinos, por ejemplo, Argentina es un país 4 veces más grande que Chile. Y tenemos estas comunidades alrededor del mundo y creo que estas comunidades son lo suficientemente grandes como para tener un impacto en las exportaciones culturales. Entonces va a depender más por el lado de los países pequeños que tienen comunidades alrededor del mundo, pero estas comunidades no tienen un impacto tan grande en las exportaciones e importaciones culturales. Gracias, Eli. Sí, gracias, Tomasín, por estos conceptos tan interesantes. Y yo diría que lo que puedo sacar de Marcus en esta idea de tomar el contexto normativo, qué es lo que ocurre, porque uno nunca va a tener una condición laboral justa, inclusiva y de cuidado. Creo que estructuralmente es injusta. Entonces, eso es parte del problema, ¿no? Y creo que ese es el punto, ¿no? Si es que el artista es parte de un sistema de cuidados, pero las políticas no. Entonces, ya sea como sea que lo miremos, hay un problema. Y de cierta forma, ¿hay alguna forma de hacer modelos de políticas culturales y de mecanismos de financiamiento y que estos tengan un elemento de cuidado? Creo que la respuesta dolorosa es que no estoy segura porque, de nuevo, el marco normativo más amplio se basa en este tipo de conocimiento del que estamos hablando. Entonces, se siente como que el cambio está ocurriendo en el nivel más arriba. Y es por esto que las injusticias sistémicas y las desigualdades sistémicas son tan difíciles de combatir. Pero creo que tenemos que partir por alguna parte, ¿no? Y creo que al menos para mí lo que me aproblema es pensar en cómo decir, yo reconozco tanto de mi carrera en su arte, pero si hablamos de esto y los artistas hablan entre ellos y de hecho hay grupos de apoyo y hágalo usted mismo, pero esto nos lleva al debate de las políticas, porque si es que no empezamos al menos al reconocer que hay un problema, nada va a cambiar. Ahí estamos actualmente. No sé si estamos cerca de tener una solución, me temo. Está bien. Muchas gracias, Eli. Aquí también tenemos una pregunta al medio. Ahora, desde Australia, un par de cosas. Durante mis actividades turísticas del día de ayer,
2 mujeres chilenas nos ayudaron en el recorrido y me contaron que las 2 eran bailarinas. Estaban estudiando danza. Y cuando les dijimos que éramos de Australia, nos dijeron, nos gustaría ir ahí porque allá se trabaja más en el área de las danzas. Y yo dije, no estoy tan segura. Es muy difícil encontrar trabajo como bailarina en cualquier parte. Sin embargo, encuentro que es curioso, al menos en términos de lo que ustedes están diciendo de exportaciones de bienes culturales. 2 cosas que yo preguntaría. Thomasin ya identifica una, que es la definición de cuáles son los bienes culturales a los que nos referimos. Esto es particularmente una cosa. Y en segundo lugar, el foco es en el norte global, particularmente en Europa. También, al ser parte del sur global, creo que es una conversación que pueden ocurrir en paralelo y perpendicularmente. Entonces, también para apuntar esto. Gracias, muchas gracias por esta información tan valiosa y tan interesante. Y Eli, también me gustaría decir, como usted sabe, que llevamos más tiempo en este campo, yo he trabajado en artes comunitarias y en teatros comunitarios en el Reino Unido y en Australia durante los 70. Toda esta noción de trabajar en estas áreas, que se trata de contribuir a un nivel social, también contiene la noción de que el artista vive una vida sacrificada, siempre. Entonces, cuando yo recibí mi educación como artista, también me metieron en la conciencia de que yo tenía que sacrificarme para algo mayor. Y en segundo lugar, creo que el punto que usted presenta acerca de que el financiamiento de las artes se ve en estos proyectos sociales, y estos proyectos son los que requieren menos dinero. Esto también es un punto muy importante, creo. Y para mí esto no es un punto que se destaque o que se elabore suficientemente. Porque la justificación de estas actividades siempre se ven más como decorativas más que fundamentales. Y las comunidades artísticas y las distintas actividades que realizan reciben una pequeña porción del dinero. Entonces, sin duda, esto va a significar que los trabajadores involucrados en estas áreas van a tener que sacrificarse a sí mismos. Todos podemos decir que hemos sido parte de esto. Y lo encuentro extremadamente difícil. Pero creo que es un punto muy interesante el hecho de justificar esto a un nivel y qué es lo que significa esto a mayor nivel. Eli, ese último punto. Sí, brevemente, porque mi tema ahí es con las personas que dan el financiamiento, porque no me digan a mí que tenga que justificar esta petición de millones bajo la base de 3 proyectos que abordan las comunidades. Probablemente lo hicieron para sacar la foto y hacer el caso, pero de seguro saben que esto es un truquillo que viene al costo de explotar a las personas, y se salen con la suya por esta infraestructura y esta voluntad que tienen los artistas de autosacrificarse. Y no solo porque los artistas quieran hacerlo, no hace que esto esté bien. Y creo que por eso me interesa esta idea, si es que hay alguna diferencia en ver el sector laboral, porque es lo que sabemos, y no sugiero que la explotación del sector privado esté justificado, sino que lo que digo es que hay una depravación moral cuando la explotación proviene del sector público. Está este elemento que uno esperaría que este segmento trabajaría de una forma distinta. Entonces, son las personas que entregan los financiamientos con los que tengo un problema, porque estoy convencida de que ellos saben que esto ocurre. Y ahí quizás podemos empezar a cambiar para que se vuelva inaceptable seguir haciendo esto. Esa al menos es la esperanza. Vea, ahí veremos. Gracias, Eli. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más.
¿Hacemos 2? Seré breve. Muchas gracias, Eli. Gracias a las 3 presentaciones. Me emocionó mucho escucharlas, pero quería preguntarlo. De acuerdo a mi experiencia, el ethos de estar sobretrabajado y de sacar de nuestro propio tiempo, me imagino que no pasa así. Me pregunto cómo ha sido su experiencia, si es que esto también ha sido así con los trabajadores en el Reino Unido. Y la otra pregunta, no sé si cómo esto se relaciona con esto que mencionan. Gracias. Esta va a ser una respuesta muy triste. Creo que la razón por la que estos proyectos se enfocan en artistas que tienen una participación social es porque estas conversaciones ocurren en los proyectos que tienen una motivación social. Sospecho, si es que tuvieran otro tipo de proyecto, sería otra la pregunta, ¿no? Y hubiese sido una imagen similar. Pero esto también nos conecta a la segunda pregunta, que es un poquito diferente a las prácticas sociales y a las prácticas participatorias, porque los artistas, su tema general, se trata de juntar artistas con comunidades que están enfrentando algún tipo de desafío, ya sea porque son refugiados o el problema social que sea que estamos intentando arreglar. Esto no es una muestra representativa de la población. Estas son personas que tienen luchas muy particulares. Entonces tienen estas necesidades particulares que claramente la sociedad no está cubriendo, porque si no, las intervenciones artísticas no serían necesarias. Entonces estas son personas vulnerables. Y creo que este sentido de responsabilidad, o recuerdo también a partir de los proyectos en los que los artistas están trabajando con las comunidades gitanas, comunidades nómades. Estos son grupos que han sido abandonados por la sociedad. Tenemos varios programas de televisión que abordan este tema, pero nosotros no queríamos ser aquellos que los decepcionaran una vez más. Entonces esto le agrega otra dimensión al estrés, al subsidio invisible, a la invisibilización, que es mucho más común, sospecho, en otras partes también, que no me sorprende para nada. Quería destacar el cinismo de estos, sino que también indicar la falta de comprensión de los procesos y de cuánto cuestan, cuánto pesa para los artistas, también desde la perspectiva de los artistas. Bastante cínico, ¿no? Muchas gracias a todos. Y no sé si contribuye al sector, pero al menos tenerlos aquí, teniendo la conversación laboral del sector cultural, creo que es muy significativo y su contribución es masiva. Yo hice mi doctorado en esto y la cito un par de veces, y también para presentarle la pregunta acerca de cuál es su opinión acerca de estas becas no competitivas en el sector y qué ocurre después de que los trabajadores no pueden trabajar y cómo podemos abordar el tema de las jubilaciones y pensiones en el sector artístico, porque esto es lo más oscuro de lo más oscuro, lo más oculto, al menos en el sector cultural. Podemos discutir esto más tarde si quieren, porque después de que me cita me deja la pregunta más difícil. Lo podemos discutir más tarde. No, de todas maneras, creo que estos son temas, son problemas que hay que discutirse, porque obviamente hay modelos y hay soluciones, y la respuesta es no sé. Pero en algún momento alguien va a tener que intentar presentar una solución para que el trabajo artístico se vuelva decente. Lamento mucho no tener una respuesta. No vamos a encontrar respuestas en los próximos 10 minutos. Ojalá para el jueves tengamos la respuesta.
Hay una pregunta ahí primero. Estaba primero ahí, en la esquina, que está apuntando. Ahí, sí. David Anderson, profesor visitante. Creo que es sistémico. Creo que todos saben exactamente qué es lo que está ocurriendo. Uno debería ser totalmente estúpido si es que lo están ignorando. Personalmente, yo diría instituciones, y no voy a decir el Tate, pero fue el ejemplo que ustedes mencionaban. Ellos saben perfectamente qué están haciendo. Yo trabajé en la parte de educación de museos toda mi carrera. Y no creo para nada que alguien involucrado directamente directores, no esté al tanto de lo que usted está escribiendo. O no les daría crédito de su nivel de estupidez. O quizás sí deberíamos, pero no lo haría. Brevemente. Lo que sí voy a decir, porque estoy de acuerdo con usted, que el involucramiento del Tate es que utilizaron esto de manera gratuita y esto fue cofinanciado por Counterpoint Arts, por una universidad, dos universidades. Entonces, nosotros nos aseguramos de que todos tuvieran un sueldo justo, pero creo que su punto es muy importante, el punto general es bien importante. Y de una forma, este tipo de cosas no realizó ninguna contribución financiera, pero fue bueno para los artistas, ya que eran refugiados. Al menos para ellos fue importante tener este reconocimiento por parte del Tate y haberles ofrecido esta oportunidad, pero totalmente. Al final, sí, soy cínica, sí. Ellos lo saben, no lo demuestran, pero lo saben. Al menos eso es lo que yo creo. Bien, creo que hay una pregunta final. Hola. Fuerte, disculpa. Bueno, quiero agradecer a los tres por su presentación. Bueno, mi nombre es Fernanda Vera, vengo de la Subsecretaría de Patrimonio, soy como la infiltrada del Ministerio, y en verdad igual quizás importante señalar como que primero, bueno, la primera presentación sobre el tema de la exportación es muy importante también para que a futuro podamos como medir finalmente esa exportación también y cuantificarla en términos de cuáles son como los puntos a reforzar o las áreas específicamente de las culturas y el patrimonio que generan o se exportan con mayor finalmente fuerza también. Específicamente desde la Subsecretaría de Patrimonio nos interesa llegar al dato específico finalmente de cuánto es el gasto privado en patrimonio, también para poder reportarlo finalmente a los objetivos de desarrollo sostenible y cuantificar esos esfuerzos en términos de dineros y montos y producción también. Creo que es un horizonte importante a desarrollar y también a especificar también, como por cada tipo de rubro finalmente. Creo que es un trabajo futuro muy importante. Por otro lado, respecto al trabajo más informal de los trabajadores de las artes, las culturas y el patrimonio, no solamente artistas, porque también están los cultores, las personas que trabajan en el patrimonio cultural inmaterial, pensando que el patrimonio no solo son edificios ni objetos, también son personas que mantienen prácticas, que también, si bien son reconocidas, no siempre tienen el apoyo económico para poder sostenerlas. En ese sentido, el trabajo o la ética más de un cuidado es súper relevante de considerar, sobre todo cuando la misma labor o los procesos de creación de estos artesanos o trabajadores o cultores se ve perjudicado debido a acciones económicas que afectan finalmente su también poder desarrollar su labor, o sea, no poder acceder al material porque hay una industria al lado que ocupa ahora el terreno, es algo que hay que preocuparse también para sostener esas actividades. Y por otro lado, en la última, sobre el caso de México, me pareció muy interesante cómo se asocia finalmente el marco normativo con las categorías y dimensiones que maneja la UNESCO de bienes y producción cultural. Me parece muy relevante y creo que sobre estas como tres aspectos hay cosas que se están haciendo también y creo que es importante relevarlas. Primero tomo
creo que una de las más importantes es avanzar en el registro de agentes culturales que está en desarrollo, que busca abarcar también el trabajo formal como informal en torno a estas actividades finalmente. Porque tampoco no todos los artistas, ni todos los productores, ni todos los trabajadores declaran finalmente en el Servicio de Impuestos Internos, por así decirlo, su actividad económica. O sea, eso es una realidad que también dificulta captar e identificar a estas personas para poder generar iniciativas más de seguridad social que puedan permitirlo. Y nada más que una pregunta, era un comentario, para agradecerles a los tres su presentación y también como quizás dar esos como indicios o puntos de luz como para poder ver con mayor optimismo cómo se concretan finalmente todos estos recursos, como para poder generar acciones que favorezcan a todos finalmente. Eso. No voy a intentar explicar todo eso, pero ahí sí se menciona el optimismo. Intentemos pensar algunas soluciones a estos temas tan complejos y tan grandes. Gracias a todos nuestros presentadores y vamos a reiterar el punto del dato, de la data. Necesitamos tener esto de los artistas freelance. También es un tema que tenemos que poner en tensión con la seguridad social y cómo funcionaría esto. Creo que estas datas también nos pueden dar un poco de optimismo, que es una buena nota para finalizar. Finalmente, una vez más, muchas gracias a los tres oradores por su generosidad, su inteligencia, su rigor, al presentar algo que es muy interesante, que provoca muy buen diálogo, y muchas gracias a todos por el diálogo, por su participación y sus comentarios. Vamos ahora al almuerzo, así que están invitados a hacer preguntas más difíciles durante el almuerzo y disfruten el resto de la conferencia. Ahora tenemos almuerzo arriba, me parece, cerca del lugar de registro. Muchas gracias.